Alicorp, cómo el gigante peruano de alimentos usa datos para dominar 23 países. Imagina que tienes que competir contra Unilever y Nestlé, dos de las corporaciones más poderosas del planeta, con presupuestos de marketing que superan el PIB de varios países latinoamericanos. Ahora imagina que los vences, en su propio terreno, con más de 150 marcas desde Lima, Perú. Eso es exactamente lo que hizo Alicorp, y el arma secreta no fue el dinero. No fue la publicidad masiva, fue algo que muy pocas empresas latinoamericanas han sabido aprovechar de verdad: los datos del consumidor local. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a contar hoy cambia completamente la forma en que piensas sobre competir en mercados emergentes. Bienvenidos a DataPrix, el canal donde los números cuentan historias. El lugar donde desarmamos los modelos de negocio más fascinantes de América Latina para entender qué hay detrás del éxito, del fracaso y de las decisiones que cambian industrias enteras. Hoy vamos a hablar de una empresa que nació en el Perú de los años 50, vendiendo aceite de cocina, y hoy exporta más de 150 marcas a más de 23 naciones en el mundo. Una empresa que en el primer trimestre de 2025 reportó crecimiento sólido mientras buena parte de la región lucha contra la inflación, la inestabilidad política y el estancamiento económico. Una empresa que acaba de entrar al anuario de sostenibilidad de S&P Global 2025, el índice ESG más exigente del planeta, siendo la primera compañía peruana de consumo masivo en lograrlo. Hablamos de Alicorp. Y esta es la historia de cómo una empresa latinoamericana construyó un modelo de clase mundial sin renunciar a su identidad regional. Vamos. Para entender por qué Alicorp es tan relevante, necesitamos entender primero el tablero en el que juega. América Latina es uno de los mercados de consumo masivo más complejos del mundo. Y cuando digo complejo no lo digo como elogio fácil, lo digo con datos. Hablamos de una región con más de 650 millones de personas, donde conviven economías tan distintas como Brasil, Argentina, Bolivia y Perú, donde la inflación puede dispararse de un trimestre a otro, donde el consumidor de Santiago tiene hábitos radicalmente distintos al de Quito o al de São Paulo, donde la informalidad en la distribución puede superar el 60% en algunos mercados. Ese es el terreno, fragmentado, volátil, impredecible. Y en ese mismo terreno operan Unilever, con presencia en más de 190 países y ventas anuales que superan los 60.000 millones de dólares. Y Nestlé, con más de 2.000 marcas globales y una maquinaria de distribución construida durante décadas. Frente a eso, ¿qué hace una empresa peruana nacida en 1956 como Anderson Clayton Company, que luego se convierte en La Fabril y finalmente en Alicorp bajo el paraguas del Grupo Romero? Aprende a jugar diferente. No con más dinero, con más inteligencia de mercado, con más velocidad y con una comprensión del consumidor latinoamericano que ninguna multinacional con sede en Londres o Zúrich puede replicar desde un escritorio. Aquí es donde la historia se pone interesante. Porque el camino de Alicorp no fue una línea recta de éxito. Fue una serie de apuestas, errores, correcciones y aprendizajes que moldearon lo que la empresa es hoy. El problema central era este: ¿cómo escalas una empresa de consumo masivo en una región donde cada mercado es un mundo diferente, sin perder el alma local que te hace relevante? Piénsalo un segundo. Si eres Unilever, puedes tomar una marca global como Dove o Rexona, invertir millones en adaptación local y forzar la distribución. Tienes el músculo para hacerlo. Pero si eres Alicorp, no puedes pelear dólar contra dólar en esa guerra. Necesitas una estrategia diferente. La respuesta de Alicorp fue contraintuitiva. En vez de crear marcas globales desde cero y empujarlas hacia los mercados, decidieron ir en la dirección opuesta: comprar las marcas que ya amaba el consumidor local. Esta política de adquisiciones estratégicas es uno de los pilares más subestimados del crecimiento de Alicorp. No hablamos de comprar empresas en quiebra para obtener activos baratos. Hablamos de identificar marcas con alto arraigo cultural en cada país, marcas que el consumidor ya consideraba propias, y adquirirlas para integrarlas a un portafolio más grande, con mejor logística, mejor tecnología y mayor capacidad de innovación. Pero aquí viene el primer problema real. Cuando tienes más de 150 marcas activas compitiendo en múltiples segmentos de precio,
En 8 países con operaciones directas y exportaciones a más de 23 naciones, la complejidad operativa se vuelve un monstruo difícil de controlar. ¿Cómo decides qué lanzar en Ecuador pero no en Bolivia? ¿Cómo sabes si una promoción que funcionó en el norte de Perú va a funcionar en el sur de Argentina? ¿Cómo gestionas el precio de un producto cuando la inflación en un mercado sube 40% mientras en otro se mantiene estable? Sin datos, esas decisiones se toman con intuición. Y la intuición, aunque valiosa, no escala. Y ese era el problema más profundo de Alicorp hace algunos años. Tenían el portafolio, tenían la distribución, tenían las marcas, pero no tenían la capacidad de procesar toda esa información de manera sistemática para tomar mejores decisiones más rápido que la competencia. Agrega a eso otro elemento, el entorno macroeconómico latinoamericano. Entre 2019 y 2023, la región vivió una pandemia global, crisis políticas en Perú, Chile, Colombia y Argentina, disrupciones en cadenas de suministro globales y una inflación que golpeó especialmente los bolsillos del consumidor de clase media y baja, que es exactamente el segmento donde Alicorp compite con mayor fuerza. Cuando el consumidor aprieta el cinturón, la primera batalla es el precio. Y en una guerra de precios, las multinacionales con economías de escala global pueden aguantar más tiempo que cualquier empresa regional. Alicorp necesitaba evolucionar, no solo en lo que vendía, sino en cómo tomaba decisiones. Y fue ahí donde el liderazgo de Alfredo Pérez Gubins, CEO reconocido en el top 10 de CEOs más rentables del Perú según la revista Semana Económica en 2023, marcó una diferencia real. Su filosofía, que vale la pena conocer, es simple pero poderosa. Cada fracaso es una oportunidad de aprendizaje, y la mejora continua no es un eslogan, es un sistema. Y construir ese sistema requería algo específico, convertir datos en decisiones. Entonces, ¿qué hizo Alicorp exactamente? ¿Cómo una empresa de consumo masivo peruana se transforma en una compañía data-driven sin dejar de ser la marca de fideos, aceite y jabón que el ama de casa latinoamericana reconoce en el supermercado? La respuesta tiene 3 capas, y las 3 importan. Primera capa, inteligencia de consumidor a escala regional. Alicorp empezó a construir capacidades analíticas para entender no solo cuánto vende de cada producto, sino por qué el consumidor elige una marca sobre otra, en qué momento del mes lo hace, cómo varía ese comportamiento según el nivel socioeconómico, la geografía y el contexto cultural. Este tipo de análisis, que en las grandes multinacionales existe desde hace décadas con equipos enteros dedicados, Alicorp lo empezó a desarrollar con una ventaja clave. Conoce el mercado latinoamericano desde adentro, no desde un reporte de consultoría hecho en Nueva York. Esa diferencia no es menor. Un modelo predictivo alimentado con datos locales reales tiene una precisión que ningún playbook global puede igualar. Piénsalo así. Unilever puede saber cuántos litros de detergente se venden en Lima en promedio. Alicorp sabe qué pasa cuando llueve en un cono de Lima un martes de quincena y cómo eso afecta la rotación de producto en los bodegas del distrito. Ese nivel de granularidad cambia completamente la estrategia de distribución, promoción e inventario. Segunda capa, portafolio multisegmento gestionado con datos. Una de las estrategias más sofisticadas de Alicorp y que pocos analizan en profundidad es su capacidad de competir simultáneamente en múltiples segmentos de precio con marcas distintas dentro de la misma categoría. En detergentes, por ejemplo, no tienen una sola marca, tienen marcas para el segmento popular, para el segmento medio y para el segmento premium. Y la clave no es solo tenerlas, es saber exactamente cuándo mover inversión de una a otra según el contexto económico del mercado. Cuando la inflación golpea y el consumidor migra del segmento medio al popular, Alicorp no pierde esa venta. La captura con otra marca de su propio portafolio. Eso se llama gestión estratégica del portafolio, y sin datos en tiempo real es imposible ejecutarlo bien. Tercera capa, sostenibilidad como ventaja competitiva, no como marketing. Aquí es donde entra uno de los hitos más significativos de 2025, la inclusión de Alicorp en el Anuario de Sostenibilidad de S&P Global, siendo la primera empresa peruana de consumo masivo en lograrlo. Hay que entender qué significa esto realmente. El Anuario de Sostenibilidad de S&P Global no es un premio que se compra ni una certificación que se obtiene llenando formularios.
Es el resultado de una evaluación rigurosa que mide centenares de criterios ambientales, sociales y de gobernanza, y solo incluye a las empresas que se ubican en el percentil más alto de su industria a nivel mundial. Que Alicorp esté ahí significa que sus prácticas de sostenibilidad, desde la cadena de suministro hasta la gestión del agua, las emisiones de carbono y la gobernanza corporativa, están a la altura de los estándares de empresas como Unilever, que lleva décadas trabajando en esto. Y esto tiene un impacto directo en el negocio. No es filantropía. Los grandes retailers globales, los fondos de inversión institucionales y los socios comerciales internacionales cada vez más exigen estándares ESG como condición de entrada. Entrar al anuario de S&P Global 2025 le abre puertas a Alicorp en mercados y conversaciones que antes eran inalcanzables. Y todo eso, la inteligencia de consumidor, la gestión del portafolio multisegmento y la transformación ESG se refleja en los números. Operaciones directas en 8 países de América Latina, exportaciones activas a más de 23 naciones, más de 150 marcas en el portafolio, crecimiento sólido reportado en el primer trimestre de 2025, en uno de los entornos macroeconómicos más difíciles que ha vivido la región en décadas. Eso no es suerte, eso es sistema. Entonces, ¿qué podemos llevarnos de la historia de Alicorp? 3 lecciones concretas que aplican tanto si diriges una multinacional como si estás construyendo tu primer negocio en la región. Lección 1. El conocimiento local es un activo estratégico, no una desventaja competitiva. Muchas empresas latinoamericanas asumen que ser de la región las pone en desventaja frente a gigantes globales. Alicorp demuestra exactamente lo contrario. Conocer profundamente al consumidor local, sus hábitos, sus ciclos económicos, sus referencias culturales, es una ventaja que ninguna multinacional puede comprar fácilmente, pero solo es una ventaja si la sistematizas, si la conviertes en datos, si la transformas en decisiones más rápidas y más precisas que las de tu competencia. Lección 2. Competir en múltiples segmentos de precio no es confusión de marca, es resiliencia de negocio. En mercados volátiles como los latinoamericanos, donde el poder adquisitivo del consumidor puede cambiar drásticamente de un trimestre a otro, tener marcas en diferentes segmentos de precio no es una señal de falta de foco, es una red de seguridad estratégica. Si tu empresa solo tiene una propuesta de valor para un solo segmento, eres vulnerable. Alicorp lo entendió y construyó un portafolio que captura valor en cualquier coyuntura económica. Lección 3. La sostenibilidad bien ejecutada no es un costo, es una palanca de crecimiento. Entrar al anuario de S&P Global 2025 no fue el resultado de campañas de comunicación. Fue el resultado de años de trabajo interno en gobernanza, gestión ambiental y prácticas sociales. Y ese trabajo ahora genera retorno concreto, mejores condiciones de financiamiento, acceso a mercados internacionales más exigentes y mayor capacidad de atraer talento y socios estratégicos de primer nivel. La lección de fondo es esta. En consumo masivo, el capital y la publicidad ya no son los únicos diferenciadores. La capacidad de convertir datos en decisiones más rápido que tu competencia es el nuevo motor de escala. Y eso, a diferencia del presupuesto millonario de una multinacional, sí está al alcance de una empresa latinoamericana con la estrategia correcta. Alicorp no es solo una empresa peruana exitosa. Es un modelo de lo que es posible cuando una empresa latinoamericana decide jugar en las grandes ligas sin imitar a las grandes ligas. Con datos, con identidad regional, con ejecución consistente. Si este análisis te hizo pensar diferente sobre cómo se compite en América Latina, suscríbete a Databricks. Cada semana desarmamos el modelo de negocio detrás de las empresas que están cambiando la región. Deja en los comentarios, ¿qué otra empresa latinoamericana merece este análisis? Leemos todos los comentarios y los mejores se convierten en el próximo episodio. Hasta la próxima, aquí en Databricks los números siempre cuentan más de lo que parecen.